Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Semana de Ciencias Sociales y Económicas. Comentarles que el objetivo de estas actividades es ampliar el conocimiento de la carrera, ofrecer espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje y puedan también ampliar el conocimiento de lo que será su futuro quehacer profesional. Agradecemos como siempre a la rectora, la señora Emilia Gacel, la dirección y subdirección de carrera del Conglomerado de Administración de Negocios, Economía y Contaduría, en la figura de don Ernesto Hip como director de carrera de Administración y Economía y el subdirector don Dexter Gutiérrez. Desde luego también a los profesores con permanencia y en especial a la profesora Amanda Arias que nos acompaña el día de hoy como moderadora en esta actividad. Ellos siempre tienen esa anuencia en colaborar y con esa disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que sabemos que enriquecen el proceso de formación como futuros profesionales. Comentarles que la carrera de Administración de Negocios, Economía y Contaduría como conglomerado han desarrollado una serie de actividades durante toda esta semana. Ahorita en el chat les voy a dejar el enlace para que puedan conocer todas las actividades que tenemos esta semana. Sin más, me permito ceder la palabra al director de carrera de Administración de Negocios y Economía, el máster Ernesto Hip, para que brinde unas palabras y presente a nuestra expositora, a quien agradecemos su tiempo y disposición para el desarrollo de esta actividad. Sean todos bienvenidos. Adelante, don Ernesto. ¿No se considera segura? Ahora sí. Gracias, Yandri, por la presentación y la anuencia de este tipo de actividades. Realmente es una de las cosas que nos llama mucho la atención y lógicamente son temas que fortalecen el conocimiento de todo lo que llevamos en una carrera de administración, de economía, de contaduría. Y me place presentar a doña Percy Anchío, la cual es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y entre otras cosas cuenta también con certificaciones por la empresa Google en Comercio Electrónico, Marketing Digital y por la Fundación Carl Slim en Protocolo de Atención y Servicio al Cliente. Parte de su especialidad. Su experiencia se ha centrado en el sector empresarial. Tiene más de 10 años de dirigir negocios familiares y también ha colaborado en el proyecto Sigo Vigente, más de 45 de AGECO, donde brinda asesoría impartiendo charlas, capacitación en el área de mercadeo. Hace 2 años decidió emprender su marca PYME Consulta, donde brinda charlas, capacitaciones, asesoría a microempresarios y pymes, así como también a instituciones u organizaciones que lo requieran. En el campo académico, hablo de decirles que es lectora de tesis en la Universidad Estatal a Distancia y actualmente es parte del grupo docente en la Universidad Fidelitas, principalmente en el programa de FIDE Virtual. Sin más, le doy la palabra a doña Percy. Muy buenas noches, don Ernesto. Muchísimas gracias por su presentación. Quiero agradecerle a la profesora Amanda Arias por externarme la invitación a participar en esta charla y por supuesto felicitar a los organizadores de esta 4ª edición de la Semana de Ciencias Sociales y Económicas y a la Universidad Fidelitas por abrir estos espacios de oportunidad para desarrollar estos temas de interés. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Permítame un momentito. Antes de iniciar la charla propiamente, me gustaría hacer una pequeña reflexión, una pequeña motivación con respecto a lo que implica el servicio en un contexto general, en un contexto de sociedad. Y para eso les traigo esta frase que nos deja Mahatma Gandhi, gran pensador, político, dirigente del movimiento de independencia de la India,
abogado, pero sobre todo pacifista y defensor de los derechos humanos. Y él nos dice en esta frase que la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio de los demás. Cuando hablamos de servicio, me pongo a pensar que en realidad el servir implica colaborar, implica ayudar, implica de alguna manera, pues, ayudar a solucionar un problema en las personas que nos rodean o bien en alguien en particular. Y en un contexto de sociedad, creo que nosotros debemos de hacer conciencia de que este es uno de los principios o de los valores que deberíamos de inculcarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que muchas veces el servir puede significar un detalle muy pequeño, un esfuerzo muy pequeño para nosotros, pero para la persona que lo recibe puede significar la diferencia o puede significarlo todo. Y con esta reflexión me gustaría pues iniciar entonces la charla que va más enfocada en términos empresariales. Vamos a empezar con unas cuantas definiciones, muy poquitas. Bueno, y antes de empezar la charla, sí quería decirles a las personas que en realidad yo lo que quisiera es que esto fuera como una especie de charla conversatorio, en donde en realidad pues la idea sea no una charla magistral, sino más bien que podamos compartir experiencias, que podamos interactuar y que eventualmente cualquier duda o cualquier consulta, pues ustedes las puedan hacer y la moderadora va a estar pues pendiente de esas interacciones. Permiso. Entonces, básicamente, Percy, perdón, nada más para indicarles sí, que pueden utilizar para ello el chat para hacernos llegar sus consultas o comentarios, o también pueden levantar la manita si quisieran externar algún tipo de ejemplo o vivencia con respecto al tema que usted nos va a mencionar. Gracias. Ok. Listo, vamos a empezar con unas cuantas definiciones muy poquitas, en realidad son 3 o 4 definiciones, pero básicamente es como para manejar el mismo vocabulario temático. Y la primera de ellas es ¿qué es servicio al cliente? Me gustaría aquí desmitificar un poquito, porque la mayoría de las veces cuando hablamos de servicio al cliente, pensamos siempre en función del cliente externo a la organización, es decir, de la persona que llega a nuestra marca o a nuestra empresa y nos consulta o pide información, o bien es la persona que nos compra los productos o servicios. Pero en realidad tenemos que contemplar también a nuestro cliente interno, que es aquella persona que es nuestro colaborador o son los empleados de una organización. Entonces las empresas en realidad tienen que pensar que no solamente tenemos clientes externos, pero que también tenemos que tener una estructura o una propuesta de valor para quienes colaboran con nosotros. En esta charla vamos básicamente a enfocarnos en el cliente externo, pero yo creo que es un tema que es de talento humano, pero ahora vamos a ver la importancia de lo que implica también esa manejar bien todo lo que son los colaboradores que trabajan con nosotros. Entonces, básicamente, servicio al cliente es el conjunto de acciones donde se dan puntos de contacto con los clientes a través de diferentes medios, de diferentes canales, ya sea antes, durante o después de la venta o de la necesidad que requieren las personas. La otra definición que les traía es esta, que es atención al cliente o al usuario, y es específicamente ese trato que le damos al cliente en el momento en que estamos interactuando con él. Entonces, de alguna u otra manera, esto quiere decir que la atención al cliente está dentro también de una estructura de servicio al cliente. Al hablar de un servicio de excelencia, entonces podemos decir que está compuesto por un excelente servicio y por una excelente atención. Yo creo que es importante aquí señalar que no es suficiente hoy en día para las empresas tener productos de alta calidad o manejar precios competitivos o inclusive tener un entorno o un ambiente agradable, un local agradable, bien decorado, sino que es importante que el cliente reciba un trato de calidad, un trato que él pueda recordar. Muchas veces, ¿cuántas veces recordamos más el trato que el precio, por ejemplo, de un producto? Nunca se nos olvida
cómo nos trató aquella persona, si fue de una manera adecuada, si fue cortés, si nos resolvió. Y en ese sentido, pues las empresas tienen que preocuparse mucho de esta parte que es tan importante. La otra definición que les traía es esta, que es ¿qué es un PPCC? Y básicamente por sus siglas, PPCC significa persona de primer contacto con el cliente. Es decir, es la persona que está en la primera línea interactuando con el cliente y con los usuarios. Y bien podría ser perfectamente, pues, vamos a ver que se me quedó pegado. Tengo un problemilla ahí que no me está corriendo la presentación. Vamos a ver. Si gusta puede dejar de compartir, doña Percy, y vuelve a compartir, a ver si se soluciona así. Okay. Recuerde activar el check de sonido, tal vez para que de una vez la deje corriendo. Ok. ¿Sí está en compartir sonido? A disculpar, hay este pequeño tropiezo técnico que siempre estas cosas suceden cuando estamos en una exposición. No me está dejando avanzar. ¿Era? Okay. Ahora sí, ya estamos otra vez de vuelta. Ok, entonces les estaba diciendo que ¿qué es un PPCC? Básicamente es el personal de primer contacto con el cliente, así le llamamos a aquella persona que está en la primera línea y que está interactuando con los clientes y con los usuarios, que perfectamente puede ser una persona que esté en un sistema, un centro de llamadas, por ejemplo, lo que llamamos el call center, que está en un rol de atender las llamadas, las consultas, las dudas de manera no presencial. Ese es un PPC de servicio al cliente. También podemos tener la persona que está detrás de un mostrador de manera presencial, donde recibe también pues consultas, pide da información a los usuarios, a los clientes y resuelve algunas situaciones. Pero resulta que también podemos tener un PPCC en una cajera, por ejemplo, en un supermercado. Si bien es cierto, estos dos primeros casos son personal de primer contacto con el cliente en un servicio de servicio al cliente de manera directa, podemos decir también que una cajera, aunque su rol principal es coger los productos, pasarlos por un código de barras y cobrar, también tiene una interacción cercana con los usuarios, con los clientes. ¿Cuántas veces nosotros estamos, por ejemplo, en un supermercado y alguien llega y dice, mire, usted me haría el favor de decirme cuánto cuesta este producto, de pasarlo por el código de barras? Y ella lo hace y le da esa información. Entonces, esta persona también es un PPCC, es decir, de la primera línea. También podemos decir que un PPCC es un guía turístico, que si bien es cierto, su función o su trabajo es llevar a un grupo de turistas a los diferentes lugares, mostrarles la historia del país, la parte geográfica, cultural, tradiciones, también tiene un contacto directo de manera tal que tiene que tener esa habilidad para poder resolver situaciones que se presenten en determinado momento, ¿no? Un mesero es un personal de primer contacto con el cliente, está en la primera línea. Y también tenemos, por supuesto, hasta puede ser un chofer de un bus también. Y ahí es donde nos damos cuenta, entonces, que todas estas personas, de manera directa o indirecta, están haciendo una función de servicio al cliente. No solamente las que están detrás de un mostrador en el área de servicio al cliente específicamente, o de un call center, sino que la mayoría de las personas, por su trabajo, cuando interactúan con los usuarios o con los clientes, también forman parte de esa estructura de servicio al cliente. Ok, ahora les quería pasar
un video y me gustaría que ustedes pudieran analizarlo desde todo punto de vista, desmenuzarlo, ponerle mucho cuidado. No es un extracto de una película, no conozco la película, en algún momento pues me gustaría verla. Sí sé que actúa este actor que se llama Ben Stiller y es una situación en un contexto, no sabemos qué está pasando antes, pero me gustaría que lo viéramos y que pudiéramos analizarlo. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1,137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí. ¿Quiere documentar alguna maleta? Disfrute el vuelo. Gracias. Hola. Oh, lo siento. Están abordando los de la fila 9 en adelante. Tendrá que esperar. Estoy en la fila 8. Por favor, espere. Solo es una fila, ¿no cree que podría...? Lo llamaremos en un momento. Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas restantes. Oh, hola. Disfrute el vuelo. Ok, es una situación bastante interesante y podemos sacar hacer mucho análisis realmente de esta situación y me gustaría tal vez que se abriera la oportunidad para que ustedes me dijeran, bueno, si el micrófono, pero si alguien quiere participar o si no, que lo pongan en el chat, ¿cómo fue la atención que recibió este cliente? ¿Y por qué? ¿Qué opinan ustedes? Sin pena. Pueden levantar la mano y con gusto les puedo habilitar el micrófono para que puedan dar su apreciación del video. Igual en el chat, por ahí está Amanda también dando soporte. Gracias. De hecho, tenemos por acá un comentario, doña Percy, que dice, fue una atención terrible. Se enfocaron en los procedimientos más que en una buena atención y una experiencia. Muy bien, excelente. ¿Alguien quisiera como Don Ernesto. hacer alguna otra intervención? Sí, tal vez, bueno, una de las cosas que uno tiene que tener claro es que los procedimientos normalmente se hacen en las organizaciones para estandarizar ciertas cosas, pero lógicamente el sentido común, ¿verdad? Que una persona de servicio al cliente debe tener, bueno, y todos en una organización, como decía doña Percy ahora, hablamos del servicio al cliente hacia afuera, ¿verdad? Hacia la gente que estamos atendiendo, que nos compra nuestro producto, pero eso también se aplica a lo que es el servicio al cliente que le damos a nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces a veces sacamos como el reglamento, ¿verdad? Y lo restregamos ahí en la cara a la gente cuando uno dice, bueno, pero es que eventualmente usted podría haber hecho eso sin tener tanto procedimiento. Pareciera que esa es la situación que se presenta, ¿verdad? Se apegan a un reglamento y lógicamente el servicio es malo. Perfectísimo, ¿sí? ¿Alguna otra? También tenemos por acá que nos indican que no se muestra un interés en ayudar al cliente. ¿Y qué peligroso es eso, doña Percy? Porque habitualmente si uno examina las empresas, la parte de misión, visión, objetivos y valores, muy probablemente algo de servicio al cliente vamos a encontrar en esos planteamientos organizacionales.
Pero en la práctica, ya en la operación de los negocios, nos encontramos ese tipo de situaciones. Entonces uno como cliente dice, ah, qué curioso, ¿verdad? Un doble discurso. Qué curioso, y a veces, claro, como se ve la cara del pobre muchacho en este video, ay, Dios mío, ayúdame, señor, y dame paz con esta situación, porque sí es bastante complicado que por un lado te digan una situación y que por el otro los procedimientos, las acciones, las actitudes inclusive del personal que está ahí, desea estar en primera línea, pues no vaya acorde a ese tipo de situaciones. Así es. Sí, sí, yo no sé si, ¿cómo está, doña Percy? Ahora Hola, sí. don Dexter, ¿qué tal? Gracias. Sí, ahí yo creo que también, ¿verdad? El tema del servicio al cliente tiene que ver también, como lo dijo don Ernesto, ¿verdad? Sentido común. Y es un tema de agilidad, ¿verdad? Es un tema de agilidad donde el servicio tiene que ver precisamente con el tema de darle agilidad a esa persona que está al frente. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Que nos limitamos o nos vamos a lo que dice el reglamento, a lo que dicen las políticas, los procedimientos, y el que sale perjudicado es el cliente. Cuando nos tenemos que aprender a ser flexibles, pero sin brincarse, como dicen por ahí las reglas, ¿verdad? Y usar el sentido común. Eso es lo más de lo más importante también. Sí, correcto. Sí, ahora conforme avancemos en la charla, pues todas estas comentarios, todas esas intervenciones que hicieron don Ernesto, don Dexter, y pues las vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando todavía más esta situación que me pareció realmente muy sui generis, como decimos, ¿verdad? No sé si habrá algún otro comentario, alguna pregunta. Hay varios por acá, de hecho, por ejemplo, indican que con base en el video no se está mostrando interés en ayudar al cliente, no se evidencia querer hacer contacto con el cliente. Indican también que los controles son buenos, pero en exceso pueden provocar lentitud en los procesos y en la toma de decisiones que hablábamos, ¿verdad? Creo que en temas de servicio siempre tenemos que buscar el cómo sí, es decir, cómo sí puedo ayudar al cliente. Correcto. Se pierde ese segundo especial que pueda fidelizar al cliente. Correcto. Ok, ¿tenemos algún otro comentario o sigo adelante? Esos son los comentarios, doña Percy. Ok, listo. Muchísimas gracias por los comentarios y por las intervenciones. Vamos a seguir entonces. Definitivamente, entonces, ahí le damos una muy mala nota a la atención que se le dio a esta persona por todos los comentarios que ya ustedes hicieron, que fueron sumamente atinados. Es muy interesante porque uno de los datos que tenemos precisamente que ya tenemos bajo estudios que se han hecho, totalmente comprobado, yo diría que no el 90%, precisamente muchísimo más del 90% de los clientes precisamente se pierden por esa mala experiencia en el servicio de atención. Y cuando hablamos de experiencia, hay toda una rama que le llaman ahora el Customer Experience, ¿verdad? Que es la parte de la experiencia que se enfoca precisamente en que esa sea la mejor. O sea, desde el momento en que un cliente llega a nuestra marca, hace contacto hasta que adquiere el producto o servicio, hasta el momento en que se le da el seguimiento, hay toda una cadena de experiencias y de puntos de contacto en donde inclusive podemos analizar cuáles son esos puntos de más fricción o de dolor que tienen los clientes y poder trabajarlos. Me estoy acordando en estos momentos del Customer Journey, que es el mapa o la ruta que se le puede manejar a un cliente, se le puede establecer para ver cuáles son todos aquellos momentos en donde nosotros tenemos que trabajar y brindarle a ese cliente la mejor experiencia. Entonces, definitivamente, una gran cantidad de personas tienen una mala experiencia y definitivamente las personas no vuelven. De hecho, hicimos hace ya el año pasado hicimos un sondeo, y cuando hablo de sondeo es prácticamente pedir como una opinión a la persona que esté interesada en darla, en el sentido de que no es una investigación con metodología estadística, sino que más bien es, bueno, lanzamos esta pregunta y ustedes qué opinan. Y en la pregunta de cuál cree usted que son los 3 factores más importantes precisamente por los cuales se pierde un cliente, alrededor de un 98% de las personas puso en primer lugar el servicio.
Y aquí lo podemos ver. Esta persona llegó, nos puso en primer lugar servicio y atención al cliente. Segundo, precios. Creen que por hacer productos a mano artesanales pueden cobrar barbaridades y de alguna manera también ahí la persona está expresando su experiencia. Y tercero, la actitud tomada frente a una respuesta negativa. Esta otra persona puso, creo que por 2 factores, mal servicio y precio. Algunos comienzan bien, con un balance entre ambos. Luego se incrementan precios y se baja el servicio. Y aquí esta otra persona nos puso servicio, calidad y precio. Otro dato que salió, lo publicó la empresa Manpower, que como ustedes saben, pues se dedica a hacer estudios laborales y estudios de requerimientos empresariales con respecto a talento humano en todo el mundo. Hace alrededor de unos 2 meses publicó un estudio que se hizo para Costa Rica, donde casi un 60% del talento humano que tenemos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, no tiene las habilidades ni las competencias para esos puestos. Y servicio y atención al cliente precisamente está en tercer lugar. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos ahí varios problemas que estamos detectando, que ya ahorita los vamos a ir resolviendo poquito a poco. Quiero traerles este modelo, que es el modelo AIDA, donde por sus siglas AIDA significa atención y significa interés, de deseo y a acción. Este modelo básicamente es muy utilizado en función de cómo podemos hacer para que nuestros clientes, nuestros consumidores, tomen la iniciativa de contactarnos como empresa y de tomar, valga la redundancia, la decisión de llegar y adquirir nuestros productos y servicios. Y como ustedes pueden ver, es un modelo con forma de embudo. ¿Qué significa esto? Que hay una gran cantidad de personas a las que nosotros podemos capturarles la atención y poco a poco, conforme vamos avanzando o la persona va avanzando en ese proceso, hasta tomar la acción ya de utilizar nuestros productos, pues cada vez va siendo menor. Es decir, las empresas gastan cientos de miles, hasta millones de dólares por esta primera parte, que es la parte más grande del embudo. ¿Y gastan en qué? Pues gastan en publicidad, gastan en mercadeo, para poder generar esa atención o esa atracción y que la persona, bueno, ustedes saben que en realidad nosotros tenemos un problema, las empresas tienen un problema muy grande que es la competencia. Y poder destacarse, poder ser diferentes en un mundo tan competitivo, requiere inversiones millonarias precisamente en publicidad. Entonces, logramos la atención y es bastante, digamos que podría ser un número bastante importante a quienes podemos atraer. Que mantengamos el interés o que despertemos el interés en esa persona, pues ahí se va filtrando. Van a ser menos las personas que van a mostrar interés en lo que se les está ofreciendo. Y el deseo realmente de ya tener ese producto o ese servicio, pues es el siguiente paso y en realidad cuesta activar esa parte en el ser humano. Al momento de llegar y tomar la acción, pues vemos que en realidad a veces las personas pues sí toman la acción y podemos hablar de un comercio inclusive digital o un comercio presencial que signifique, en el caso del comercio, de los negocios presenciales, que esa persona llegue a la tienda, por ejemplo. Y en el caso de los negocios digitales, que esa persona le dé ese botoncito mágico que dice comprar y eche ese producto al carrito. Pero si estamos hablando de negocios o de comercio presencial, donde tenemos personas que atienden a los clientes, la inversión que hace la publicidad y el mercadeo llega hasta esta punta, es decir, hasta aquí. Desde el momento en que la persona decide entrar y pasar la puerta a un local, a una tienda o a un restaurante, ya la publicidad no puede hacer más nada por él. Eso le toca a la persona que atiende a ese cliente. Y perfectamente esa persona puede hacer que el consumidor o el cliente pase todo el día en esa tienda viendo productos, o puede ser que dure 5 minutos y diga, me voy porque la verdad es que no me siento bien aquí. No tengo un adecuado trato, la persona no sabía lo que andaba buscando,
Entonces, todo este embudo que nosotros fabricamos y que cuesta tantísimo, prácticamente se echa a perder. Es decir, el gasto es enorme. En realidad, uno no puede imaginarse las cifras tan grandes que se gastan a nivel de mercadeo digital. Ustedes saben que en estos momentos, pues, se paga por estar en redes sociales. Las empresas pagan por tener sitios web. Se paga por estar en plataformas de marketing, de comercialización en mercados digitales, pero si en realidad no se le da una adecuada atención al cliente, en realidad es tan fácil como llegar y cambiar de sitio o cambiar de lugar y estamos prácticamente en la competencia. Ahora, tres aspectos que son importantísimos precisamente y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de montar esta estructura de servicio al cliente son, básicamente, empezando porque debe haber un compromiso muy honesto, creo yo, de todos estos directivos, de las personas que están al frente de empresas, porque en realidad, como conversábamos antes de la charla, esto prácticamente es un efecto en cascada, es decir, desde el momento en que hay una cultura organizacional donde la esencia que se respire sea proteger nuestro capital humano, tener un cliente interno contento, un cliente, le llamamos cliente también a nuestros colaboradores, feliz, satisfecho, comprometido con lo que hacemos, definitivamente vamos a tener un cliente externo también satisfecho y contento. Los líderes, las personas que ocupan estos puestos deben ser sobre todo, pienso yo, que personas inspiradoras, personas motivadoras también y que ayuden precisamente a que ese efecto que es en cascada pueda pasar todos los niveles y todas las etapas hasta llegar a las personas que están en primer contacto con el cliente. Hay otra situación también que es importante porque muchas veces tenemos situaciones donde se toman decisiones, como decía ahora muy bien don Ernesto, en donde se tienen sistemas muy rígidos y no se les da a estas personas que están en primera línea digamos que el empoderamiento o la potestad de tomar ciertas decisiones. Y ahí donde podemos volvernos a analizar el video y podemos decir, bueno, sí, es cierto, existe un protocolo para pasar a los pasajeros, que es por grupos generalmente, pero si vemos ese gesto de esa persona que pareciera que viene cansada, que quisiera abordar, que quisiera estar sentado dentro del avión, y por un reglamento de este tipo, prácticamente perdemos un cliente y perdemos toda la multiplicación, el efecto multiplicador a la hora de tener experiencias tan negativas y tan adversas, y eso definitivamente a la empresa no le va a servir. Esto es algo que nos ocurre muy a menudo, ¿verdad? El tener personas que no tienen la capacidad tal vez o no están, digamos, con las competencias, habilidades para tomar ciertas decisiones y pareciera como que no importa, o sea, como que yo cumplo con lo que tengo que hacer y si el cliente le gustó bien y si no, pues yo estoy cumpliendo con mi rol y con mi trabajo, ¿no? El otro factor que es importantísimo y que tenemos que tomar en cuenta es que definitivamente tenemos que tener un proceso de reclutamiento y selección de nuestros colaboradores ideal, idóneo, en el sentido de poder tener colaboradores que también respiren esa misma esencia y que de alguna u otra manera pues podamos tener en los puestos los talentos que realmente necesitamos para esos puestos. Pero por otro lado, recordemos también que las personas tienen que tener esa capacitación, tienen que tener todas esas, vamos a ver, desarrollar esas habilidades, tener todas esas habilidades trabajadas de manera tal que puedan resolver cualquier situación de manera que el cliente pues tenga una experiencia lo más agradable posible. Con respecto a lo que es servicio al cliente, vamos a trabajar, vamos a comentarles, o les voy a comentar algunas características de lo que es
una estructura y de lo que se puede considerar una estructura de servicio al cliente de manera excelente. Entonces, básicamente, un excelente servicio al cliente debe ser empático, y en esto de ser empático, es muy importante que las personas que están ahí en primera línea puedan detectar la necesidad que tiene ese cliente, porque muchas veces pensamos en que el cliente viene por un producto o un servicio, y eso es cierto, pero la necesidad emocional que tiene esa persona a veces suele ser mucho más importante, y la persona que está al frente tiene que saber detectarla. Ese cansancio, esa premura por querer estar en el avión, o no importa, quiero agarrarlo ya, el vuelo, tiene que ponernos en los zapatos de esa situación y tratar de resolverla de manera tal que pues el cliente tenga esa satisfacción y no nos cambie en realidad como empresa. Lo otro es que un excelente servicio al cliente debe ser vigente, es decir, la información que manejan las personas debe ser actualizada. Muchas veces llegamos a las tiendas o a un comercio y pedimos información sobre algún producto, algún servicio o alguna otra situación, y la persona no conoce muchas veces de lo que se le está preguntando, o tiene información que no está actualizada, no está vigente, y lo que hace más bien es confundir al consumidor. A veces nos mandan, por ejemplo, a visitar una página web y resulta que no sabemos que la página web no existe o no tiene mantenimiento o tiene tiempo de no estar funcionando, y esa persona va al sitio y lo que recibe es vamos a ver, hay un choque ahí, un desagrado por parte de la persona. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, el personal que siempre dé esa información tiene que tener muy claro que tiene que ser una información de primera mano. Luego tenemos lo que es, la otra característica es que tiene que ser oportuno, es decir, la información tiene que dársela a la persona en el momento en que la necesite. Muchas veces ocupamos una cotización, un presupuesto de algún producto o de algún servicio, y resulta que la persona le dice, sí, ya le mando la cotización por correo electrónico, por ejemplo, se la mando hoy mismo, y pasaron un día o pasó 2 días y la persona no lo recibió. Entonces, la competencia, que es algo que definitivamente nosotros pues no podemos controlar, está ahí presta para darle esa información al cliente que sí necesita, y muchas veces perdemos ventas, perdemos clientes precisamente por no tener una información oportuna. El servicio al cliente debe ser tener las características de amabilidad, o sea, las personas que tratan con nuestros clientes deben ser personas corteses, deben ser personas educadas, tienen que ser honestas, es decir, muchas veces tenemos vendedores o personas que están en primera línea, en primer contacto con el cliente, que muchas veces más bien por capturar una venta, te realzan las características de ese producto o de servicio, y a la hora de utilizarlo, el producto, pues nos damos cuenta que no tiene las características que nos dijeron. Entonces, ahí es donde el cliente se siente muchas veces engañado. Tenemos que ser honestos, y muchas veces esa honestidad es la que gana más bien la lealtad y la fidelidad de los clientes. También tiene que ser tolerante, es decir, la persona que está al frente de un servicio al cliente o en contacto con los usuarios, debe de tener presente de que él es la imagen de una empresa, y que muchas veces los clientes tienen cargas emocionales o tienen situaciones en donde pues ponen en aprietos al personal, y tenemos que desarrollar las habilidades en esas personas de manera tal que entiendan que no es en contra de la persona que está ahí que el cliente está muchas veces molesto, sino que podría ser una situación particular, y la persona debe tratar de
poder manejar esa carga emocional. Es decir, debe ser tolerante y poder manejarlas de manera tal que vamos a ver, que nuestra personalidad muchas veces en situaciones diferentes no las extrapole a una situación que es simple y sencillamente comercial o de vamos a ver, de información, de cómo es que se llama, de búsqueda de solución. Lenguaje claro, y eso tiene que ver un poquito con la comunicación, es decir, muchas veces las personas llegan en busca de información, pero manejamos demasiados términos técnicos. Entonces, los lenguajes que son claros, sencillos, también son parte de una muy buena estructura de servicio al cliente. Okay. Por supuesto que la persona tiene que tener un conocimiento amplio de lo que vende, de lo que comercializa. La persona que esté vamos a ver, en un departamento, por ejemplo, de electrónica, tiene que saber de electrónica, tiene que saber de todos los productos en su núcleo fundamental, cómo funcionan, cuáles son sus características, y muchas veces entramos a un lugar, preguntamos por ciertos usos, por ciertas funciones, y la persona nos responde otras cosas porque tiene desconocimiento o no conoce bien lo que está vendiendo. Entonces, creo que esta es una de las cosas que falla mucho en esta parte, cuando las personas llegan a los comercios. ¿Cuáles son las diferentes situaciones que nos llegan a un sistema o a un departamento de servicio al cliente? Bueno, tenemos lo que son consultas, tenemos dudas, quejas, información. También se manejan garantías, devoluciones. También en ese servicio al cliente damos recomendaciones o sugerencias, soluciones a problemas o conflictos, que eso es un tema bastante interesante, puesto que muchas veces pueden presentarse conflictos ya, digamos, de cierta envergadura, de cierto tamaño, donde la empresa hasta afronta demandas. Entonces, parte de las funciones de un servicio al cliente también tienen que ver con esto. Por supuesto, con un acompañamiento, un seguimiento. Y esto que puse en rojo aquí es lo que es el servicio de entrega, que si bien es cierto, específicamente dentro de un departamento de servicio al cliente no se maneja, hoy en día con lo que es el comercio electrónico o el comercio digital, o con lo que son las compras en línea o el uso de plataformas como por ejemplo Uber, como por ejemplo Pedidos Ya, el servicio de entrega sí es parte fundamental de lo que tenemos que trabajar, o lo que tienen que trabajar las empresas, porque es el último eslabón donde el cliente recibe el producto y debe tener todas las características de seguridad, vamos a ver, de imagen de empresa, de confianza. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes hacen un pedido a un restaurante y resulta que el mal empacado, por ejemplo, hizo que la persona tuviera una mala experiencia al recibir, por ejemplo, la comida con el caldo que se le está saliendo? ¿O cuántas veces manejamos productos, por ejemplo, como queques, en donde el cuidado de ese transporte no fue tal, que tal vez pudo haber llegado de determinada, digamos, manera que el cliente no lo esperaba? Entonces, esta parte de lo que llamamos servicio de entrega o el delivery, pues tiene que ver muchísimo también con esa calidad de servicio al cliente que le vamos a dar a ese consumidor al final. Doña Perla, es muy importante, sí. Perdona, ¿Hay alguna pregunta? Hay un comentario de Andrés Esquivel y dice que con respecto al servicio al cliente, hay que tratar al cliente como nos gustaría ser tratados, y así podemos dar un servicio al cliente de calidad. Siempre tratar de dar la milla extra, y un poco la parte de empatía, ¿verdad? Qué importante. Es correcto. De hecho, en esa parte donde mencionábamos empatía, quisiera tal vez como recalcar que cuando estamos trabajando con el personal, con nuestros clientes internos que van a trabajar esta área de servicio al cliente, la empatía tiene que ver mucho también con el desarrollo de la escucha activa. Es decir, cuando yo hablo de empatía, tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona, como lo dice Andrés, y tratar
de detectar, de poder definir bien cuál es esa necesidad y cuál es ese problema que tiene esa persona que nos llega a buscar. Cuando nosotros hacemos escucha activa, estamos recibiendo información sumamente valiosa que tenemos que interpretar. A veces es terrible cuando nosotros llegamos, por ejemplo, de alguien que necesitamos que nos resuelva una situación y la persona no establece contacto visual, o la persona está viendo el celular, o la persona está conversando con otra persona. Entonces, hay ciertos detalles de estas características del personal de servicio al cliente que son habilidades que se tienen que desarrollar, porque en realidad las personas, si bien es cierto, reciben una formación para determinados puestos, estas capacitaciones o esta vamos a ver, esta preparación que se les da, tiene que ser inclusive cada cierto periodo, porque son muchas las situaciones que se presentan con los clientes y la información que se puede recibir por parte de ellos da para estar retroalimentando cada cierto tiempo y aprendiendo cómo darle respuesta a estas situaciones en particular. Vamos a ver. Aquí vamos a hablar un poquito de los aspectos que deterioran o que no deberían de presentarse en el servicio al cliente, que son, bueno, ya lo conversábamos un poquito antes, lo que es el desconocimiento de las personas al manejar, digamos, una parte de ventas o una parte de información. Es terrible cuando, por ejemplo, usted llega, nos pasó hace poquito, estuvimos en un supermercado y resulta que estaban repartiendo catálogos de Navidad y la empresa lo decidió. Por eso es importante mencionar que cuando hablamos de compromiso por parte de la gerencia, hablamos de todo un sistema que cuando llega al usuario final tiene que estar encadenado de tal manera que lo que recibe el cliente sea la información, como decía, más vigente, más oportuna y más actualizada. Recogimos un catálogo navideño y resulta que venía un producto en el cual estábamos interesados, pero no estaba en el supermercado como tal. Entonces, cuando llegamos a preguntarle a la persona de servicio al cliente, nos dijo que no sabía cuándo entraba, ni sabía cuándo entraba, pero sí estaba el catálogo ya en distribución. Entonces, ahí hay una desarticulación con respecto a lo que se decía hacer y lo que llega al final, que es la experiencia tal vez no tan agradable, de decir, bueno, yo estaba ilusionada en tener este producto y resulta que hay un desconocimiento por parte de la persona o una descoordinación con respecto a lo que tenemos en inventario, los productos que nos van a entrar y lo que podemos tener a disposición. Entonces, como ustedes ven, no es solamente un asunto del departamento de servicio al cliente o de la persona que está en primera línea, sino que también hay una dependencia de todo lo que está detrás, desde el momento en que estamos hablando de proveeduría, estamos hablando de las personas que manejan inclusive la parte contable. Hay toda una estructura, vamos a ver, un entorno organizacional que debe estar conectado y articulado de manera prácticamente perfecta. El otro problema que tenemos en una estructura de servicio al cliente es la información errónea. Me pasó hace como un mes y medio, ¿verdad? Que andaba muy apurada en el supermercado también y le pregunté a la muchacha, ¿dónde está la pimienta? Porque no la encuentro. Y me dijo, allá, en el pasillo 7. Y salió corriendo. Entonces llegué al pasillo 7 a buscarle y resulta que no estaba ahí. Entonces ya hay una parte ahí, lamentablemente, que si tuviéramos la oportunidad de cambiar, lo haríamos, pero muchas veces tenemos la dependencia de comprar necesariamente ahí y lo seguimos haciendo. Pero perdemos tiempo. En Costa Rica, bueno, aquí yo no me gustaría hablar de marcas, pero en Costa Rica hay mucha diferenciación en cuanto a los supermercados. Y tenemos supermercados en donde usted entra y prácticamente desea salir rápido. Pero hay otros en donde usted siente realmente que hay un enfoque totalmente dirigido al cliente.
la persona llega y te lleva donde están las cosas y te dice, aquí está, ¿verdad? Entonces, por supuesto que todo esto es parte del compromiso que tiene la empresa de que su personal realmente tenga la información, tenga la solución y tenga el trato adecuado para que esa persona se sienta realmente bien y feliz. Y ahora que me acuerdo también, no sé si lo dije antes, pero sí, y si no lo dije, lo voy a decir ahora en estos momentos, pero una frase que decía ahora doña Yendri y es sumamente cierto, y es que cuando nosotros tenemos colaboradores que no solamente están identificados con nuestra empresa y que entienden los objetivos, que los interiorizan, sino que también se sienten felices y contentos, pues por supuesto que vamos a tener clientes contentos. Entonces, yo creo que aquí la conciencia es esa parte de poder tener nuestros clientes internos bien también. La otra, el otro aspecto que también es, digamos que deteriora esta estructura es cuando las personas dicen que van a hacer algo y no lo cumplen. Les ponía ahora el ejemplo de la cotización, ¿verdad? Que es el que se me ocurre en estos momentos. Pero también tenemos muchas otras situaciones en donde la persona se quedó esperando, ese cliente se quedó esperando y les puedo asegurar que no se queda esperando mucho, que simple y sencillamente busca otra opción para adquirir lo que necesitaba y se fue. Entonces, parte de la formación que nosotros tenemos que hacer en nuestros colaboradores es totalmente enseñarles a que estas cosas definitivamente no se pueden hacer. La descortesía, yo creo que nos pasa a veces, y ahora lo vamos a ver, los gestos, no es necesario llegar y decir palabras porque los gestos nos delatan. Un día de estos llegué un poquillo perdida buscando un edificio, perdón, y realmente no sabía dónde estaba y tuve que buscar en el teléfono bien y la persona llegó y me hizo un gesto como diciendo, bueno, qué tirada, qué pereza, ¿verdad? Como que esta anda un poquito perdida y como que para mí es demasiado difícil poder llegar a tener un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia y tal vez ubicarla y orientarla, ¿verdad? Entonces la experiencia que estoy teniendo es un poquito, digamos que desagradable. Y bueno, me adelanté, pero aquí estamos hablando de también problemas en lo que es la comunicación verbal y no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, no solamente es las palabras y el léxico que utilizamos, el vocabulario, sino también tiene que ver mucho con la intensidad de la voz, la velocidad de las palabras, el tono de voz que yo estoy utilizando. A veces usted puede llegar y llamar por teléfono y la persona te puede contestar y no es necesario verla. O sea, usted siente en ese tono de voz, en esa intensidad, si la persona realmente te está poniendo atención, realmente está empatizando y está entendiendo lo que usted anda buscando, o simple y sencillamente te está contestando de una manera automática, casi que mecanizada, con el afán, digamos, de resolverte, pero de una manera muy robotizada, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces sentimos que estamos hablando casi como con una máquina. Y cuando hablamos también de comunicación no verbal, por ejemplo, en el caso de las situaciones que son presenciales, todos aquellos gestos que tenemos faciales podrían convertirse en un arma de doble filo en el sentido de provocar en ese cliente también digamos que un malestar. A veces no ponemos atención, pero el hecho, por ejemplo, de fruncir el ceño, el hecho de a veces hacer algún que otro gesto, ¿verdad?, que no es agradable, pues nos trae problemas con esto. Cuando hablamos de atención al cliente, estamos hablando, y lo vamos a recordar, del momento en que estamos interactuando con la persona específicamente, que podría ser una atención dirigida, es decir, yo puedo atender a las personas dependiendo del turno en que lleguen, de acuerdo a la situación, pero también tenemos que tomar en cuenta que existe una atención al cliente que es preferencial. Y cuando hablamos de preferencial,
implica que aquí en Costa Rica tenemos la ley 7600, que es la ley para personas con discapacidad, y la ley 7935, que es la ley de los adultos, del adulto mayor. Entonces, el personal, nuestros colaboradores, tienen que seguir algunos protocolos dependiendo de los lineamientos que tenga la empresa. En cuanto a algunas empresas, pues tienen lineamientos como por ejemplo el siguiente. Si tenemos una persona adulta mayor y tenemos una persona, por ejemplo, con niños pequeños o una mujer embarazada, el adulto mayor está en prioridad. En algunas empresas se determinan estas políticas y las personas que están al frente en atención al cliente, en esa primera línea, tienen que saber de estas políticas para saber cómo actuar, porque son poblaciones que de alguna manera pues tienen ese trato preferencial y deben de saber cómo actuar ante diferentes situaciones, porque si no tendríamos problemas con respecto a poblaciones vulnerables. Luego tenemos que la atención al cliente también puede ser virtual, no presencial, es decir, podría ser humanizada, es decir, a través de una persona que está atendiendo el teléfono, o podría ser automatizada. Y en ese sentido, la empresa tiene que escoger entre muchas opciones. Hoy en día tenemos a nivel digital la posibilidad de responder a través de respuestas automatizadas, es decir, como por ejemplo cuando utilizamos el WhatsApp empresarial, ¿verdad? Que tenemos respuestas a las preguntas más frecuentes, como por ejemplo el día, el horario de la empresa, como por ejemplo los productos, ubicación geográfica, etcétera. Pero también pueden utilizar lo que llamamos los chatbots, ¿verdad? Que ya son programas informáticos que son un poco más estructurados, que son un poco más difíciles, inclusive a nivel técnico, pero en ese sentido, pues la empresa tiene que tomar la decisión de cómo lo hace. Y la idea es, creo yo que es mi opinión profesional, que esa atención virtual, si es virtual, sea lo menos automatizada posible. Porque muchas veces podemos tener casos o situaciones, dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio, que el chatbot o la respuesta automatizada no la va a atender de la mejor manera. Por ejemplo, estoy pensando en estos momentos en una empresa que se dedique a la comercialización de vehículos, por ejemplo, de carros. Entonces, muchas veces necesitamos a un especialista o a una persona, realmente un técnico, que pueda sentarse y despejar todas las dudas que tiene ese cliente con respecto, por ejemplo, a piezas, con respecto a modelos de carros, a situaciones muy específicas. Entonces, esa sería, digamos, como una decisión ya de la empresa. Y a nivel virtual podemos contestar a través de teléfono, ¿verdad? A través de chat, a través de correo electrónico o a través de redes sociales. Y cualquiera que sea la modalidad en que nosotros tengamos esa atención al cliente, tiene sus protocolos también. Es decir, la manera de contestar una pregunta o la solicitud de una información a través de un chat tiene un protocolo, a través de correo electrónico también y a través de redes sociales también. Entonces, son diferentes formas como podemos atender a los clientes y a los consumidores, pero todo en función de unos lineamientos. Luego, ¿sí? ¿Tenemos algún comentario? Por acá hay un comentario que indican que muchos de los clientes no vuelven porque se sienten ignorados, y eso también lo podemos relacionar con esta parte de la tecnología, porque en el servicio al cliente la tecnología es un gran aliado, nos facilita muchísimo esa comunicación constante con el cliente, pero es el punto justamente que usted menciona, que no reemplace la parte humana, que no sea únicamente tecnología, que no sea que, ¿verdad? Porque a veces, como usted lo dice, configuran todo el menú y yo voy poniendo las opciones, pero nunca pude hablar con una persona y tal vez mi problema no estaba canalizado en ese menú, en las opciones que ellos nos estaban dando, necesitaba hablar con alguna gente, con algún técnico y demás. Entonces, muy asociada al comentario que nos está haciendo Andrea también. Muchísimas gracias, Andrea, por el comentario. Sí, definitivamente, ahora digamos que las plataformas tecnológicas, los medios digitales nos dan muchas opciones.
Y creo que cuando una empresa decide instaurar o implementar un modelo de atención al cliente robotizado, es porque realmente es muy grande la cartera de clientes y tenemos que canalizar algunas situaciones que generalmente son las más frecuentes digamos, a robotizarlas, por decirlo de alguna manera. Pero en la medida de lo posible, la recomendación es tratar de contestar, o sea, tratar de nosotros contestar. Y para eso hay un tiempo también, es decir, la persona tiene una inquietud, una duda, tenemos un tiempo para contestar, no podemos dejarlo esperando. Por ejemplo, se dice que una hora, ya más de una hora, definitivamente no, prácticamente tienen que ser minutos los que tenemos que contestar para poder tener esa cercanía y esa atención como el cliente realmente la necesita y la espera. En esta diapositiva, pues básicamente tenemos que tomar en cuenta que tanto en la atención al cliente presencial como virtual, tenemos que tener un código de vestimenta, tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que tomar en cuenta esa comunicación verbal de la que ya conversamos ahora hace un ratito y de la comunicación no verbal. Bueno, esto es como para ejemplificar un poquitito ahí los gestos que podemos muchas veces tener de las personas y que muchas veces no nos damos cuenta. En realidad a veces los gestos, las cejas, como les decía yo ahora, hay ciertos elementos que deberíamos de desarrollar y prácticamente esto es como un escenario en donde la mayoría no lo contemplamos, pero todo nuestro cuerpo habla, todo nuestro cuerpo vende, la manera en cómo nosotros movemos las manos, la manera en cómo nosotros nos paramos, la manera en cómo nosotros movemos las manos, todo, prácticamente todo nuestro cuerpo vende. Ok, entonces, como les decía, sí hay diferentes protocolos para todo lo que es la atención y servicio al cliente. Tenemos un protocolo de atención presencial y no presencial. También tenemos que seguir un protocolo de atención de quejas y resolución de conflictos. Hay protocolos para atención escrita, protocolos de cierre de atención, ¿verdad? Cuando usted está atendiendo a la persona, también tiene que haber un cierre, se le tiene que informar a la persona cuánto tiempo, por ejemplo, puede estimarse en resolver la situación, y un protocolo de seguimiento. ¿Cuáles son los beneficios de un servicio de excelencia? Bueno, básicamente podría decirles que son muchísimos en realidad. Podemos empezar en que cuando nosotros damos un servicio al cliente, un servicio adecuado y una atención como tiene que ser, pues la experiencia del cliente definitivamente es uno de los principales beneficios. Y la experiencia viene a darnos algo que muchas veces las empresas no miden, pero que realmente es un efecto multiplicador grandísimo, que es cuando las mismas personas pueden dar testimonio de esa experiencia, de ese trato, de esa situación con otras personas. Eso es uno de las, digamos, puedo decir, vamos a ver, de las cosas que pueden prácticamente liquidar una empresa en estos tiempos. Y a nivel digital lo hemos visto mucho. Si una persona está molesta con una empresa, rapidito interactúa, rapidito lo comenta, rapidito lo expone. La capacidad que tenemos hoy en día de poder ser lo que llamamos consumidores casi que profesionales es altísimo. Es decir, los consumidores hoy en día, antes de comprar se informan, durante la compra se informan y después de la compra opinan. Y muchas veces antes de adquirir nuestros productos, ya prácticamente nosotros sabemos cómo funciona, si hay malas experiencias, si sirve o no sirve. Entonces, esta es una de las situaciones que realmente pues, nos pueden poner ahí en la palestra para muchas empresas. Las redes sociales en estos momentos son grandes canalizadores de todas esas opiniones. Como llamamos ahora en términos muy
digamos que populares, se viralizan muy rápido. Lo que yo siento hoy y expongo hoy, lo están viendo todos hoy. No era como en antaño, ¿verdad? Que teníamos una muy mala experiencia tal vez con algún producto, con alguna empresa, con alguna marca y prácticamente solamente se dan cuenta nuestros amigos o nuestras personas cercanas. En estos momentos prácticamente ahora pues se dan cuenta los cercanos y los no cercanos. Y pues de eso tenemos que cuidarnos mucho porque en realidad las empresas tienen una reputación digital y una imagen. Rapidito, como les decía, ya sea una muy buena calificación o una muy mala calificación de una empresa, pues eso se difunde, se divulga prácticamente en segundos. Y el otro beneficio que podemos tener si nosotros pues implementamos un adecuado servicio al cliente es que hay una fidelización prácticamente que funciona como un imán. En realidad, la estructura de un servicio al cliente funcionando como tiene que ser es lograr lealtad, retención de clientes, que eso es lo que más cuesta en estos momentos, es más difícil, vamos a ver, conseguir clientes nuevos que retener los que ya tenemos. Y los costos es una de las creo yo, de los beneficios más grandes cuando nos damos cuenta que en realidad esos clientes están contentos, pues de alguna manera, indirectamente, pues los costos en publicidad y en mercadeo disminuyen y por supuesto la rentabilidad de las empresas entonces es mayor. El compromiso organizacional y las personas que colaboran con nosotros que tienen vamos a ver, esa actitud, esa mística es muy detectable, es muy percibible cuando nosotros tenemos una estructura realmente que va desde el compromiso de la persona que está al frente de la empresa hasta la persona que tenemos, digamos que atendiendo a nuestros clientes. Y esta es una historia que quería compartir porque realmente es una de las historias más documentadas a nivel de servicio al cliente, más populares y que nos muestra realmente que esa milla extra que podemos dar nos puede dar muchos beneficios y muchas satisfacciones a la hora de tratar a nuestros clientes. Esta es la historia de la jirafa Yoshi y el hotel Ritz-Carlton y básicamente sucedió en el año 2012, cuando una familia decide ir a vacacionar en este hotel. Estas personas, bueno, llegan al hotel, es una familia compuesta por la mamá, el papá y los dos niños. Estas imágenes son con fines ilustrativos. Y pasan unos días sumamente agradables, la comida es súper buena, el trato es excelente, ¿verdad? Y bueno, cuando se devuelven a la casa, ya felices y contentos, se dan cuenta que el peluche, que es el muñeco más preciado de su hijo, que es la jirafita Yoshi, pues no está, se quedó en el hotel. Revisaron por todos lados y pues tenemos entonces un niño que está muy triste y los papás le dicen al niño que Yoshi se quedó vacacionando en el hotel, que en realidad pues de ahí le gustó tanto que pues decidió quedarse unos días más. Tenemos ahí entonces a la mamá que le cuenta pues al niño esta historia para que él no sufra. Y al día siguiente, pues la mamá, muy angustiada, llama al hotel para preguntarle al recepcionista, pues, si encontraron esta jirafita, Yoshi. Y el muchacho le dice que sí, que está en el departamento de objetos perdidos, que ellos encontraron a Yoshi y ahí está. Entonces la mamá le dice al muchacho que si le hace el favor de devolverlo con la dirección que ella le da y que ella paga el costo del envío, ¿verdad? Y le dice al muchacho que no hay ningún problema, que no se preocupe, que ellos le envían el muñeco sin ningún costo a la casa, nada más que le digan eso. Entonces la mamá resulta que le dice, se le ocurre en ese momento y le pide el favor, usted me puede hacer el favor de sacarle una foto a Yoshi ahí en el hotel para que de verdad mi hijo vea que la historia es cierta.
Entonces el muchacho dice, claro que sí, con mucho gusto. Y cuelga y se le ocurre decirle se le ocurre una genial idea, Se le ocurre decirle al gerente del hotel que por qué no hacen un poquito más con esta situación, ¿verdad? Que por qué no toman otras fotos ahí de Yoshi para que esa historia sea mucho más creíble todavía. Y resulta que, pues sí, entonces, estas son las fotos que le toman a Yoshi. Un Yoshi con anteojos en la piscina, descansando en el hotel, ponen al muñequito ahí a posar. Otra foto de Yoshi pues recibiendo masajes en la parte de masajes del spa y todo esto, hasta con dos pepinillos, que le pusieron 2 pepinillos en los ojos. Y otras fotos con otros peluches, ¿verdad? Donde Yoshi está como con sus amigos, disfrutando, en el campo de golf, manejando y todo lo demás. Entonces, imagínense ustedes la alegría de este niño cuando recibe estas fotos, cuando recibe a Yoshi y cuando recibe estas fotos. La familia realmente disfrutando de las vacaciones de Yoshi y viendo todas las fotos de los días que pasó Yoshi en el hotel. ¿Qué sucede realmente con esto? Entonces, no estamos manejando inclusive un servicio al cliente de 5 estrellas, estamos manejando estrellas y estamos manejando un corazón. Realmente es la fidelidad y la lealtad que podemos construir a través de una milla extra, un poquito más, que no costó mayor cosa que tomar unas fotos, simplemente. Realmente este hotel recibió muchísimo más de lo que pudo haber invertido, por ejemplo, en publicidad y mercadeo, porque esta familia se encargó de viralizar, de contarle a todas las personas que se encontraban en su camino la experiencia que habían tenido. Que cómo el hotel había logrado fabricar esta historia junto con ellos, tomar estas fotos y tomarse la molestia, lo decían ellos, de enviarlas sin costo alguno. Y realmente eso significó que las redes sociales de este hotel prácticamente explotaran. Prácticamente unas consecuencias, diría yo, maravillosas con respecto a algo realmente muy pequeño. Y no vayamos muy largo. Aquí en Costa Rica me encontré hace 2 días este mensaje y yo dije, bueno, vamos a tener que compartirlo también porque no tenemos que estar fuera como para ver ese tipo de situaciones. Esta muchacha dice, hace un año estaba buscando decoración navideña, pero que fuera de verdad alusiva a la Navidad, quería nacimientos y cosas así. Pregunté en este grupo y di con Artemagui. Y aquí pongo la empresa porque realmente creo que cuando nuestros emprendimientos hacen un poquito más allá, de verdad que tenemos que apoyarlos, son nuestros emprendedores. Tenemos que dar estas historias a conocer. Dice, me atendieron súper y muy rápido, pero Correos de Costa Rica se jaló una torta y el paquete terminó de vuelta en naranjo, de donde me lo mandó Maggie. Yo vivo en San José y pensé, es demasiado largo y di el paquete por perdido. Hace un par de semanas la hija de doña Maggie me contactó y me dejó el paquete en un lugar que nos quedaba bien a ambas y listo. Casi un año después aquí lo tengo. Está lindísimo y lo mejor de todo es que ellas no se dieron por vencidas hasta hacer llegar mi paquete. Muchas gracias. Un corazoncito, eso sí es servicio al cliente. Y este es el adorno que ella recibe un año después de la situación y realmente lo comparte en sus redes sociales porque siente que le debe eso al emprendimiento, que le debe eso a la empresa. Por supuesto, la calificación es mucho más que 5 estrellas, es realmente el corazón, el cliente, totalmente enamorado de esa acción. Y termino con esta frase que nos dice Sally Rono, que es gerente de Customer Service de una empresa de servicios públicos, que dice que un buen servicio al cliente cuesta menos que un mal servicio al cliente. Y con esta frase, pues, doy por terminada la charla. Yo les agradezco muchísimo el haberse conectado hoy, el haber compartido un ratito con ustedes y les cedo entonces la palabra a doña Amanda. No sé si hay algún comentario o alguna consulta que tenga alguna persona por ahí.
Y de hecho hay un comentario de doña Silvia Sánchez con respecto a la historia que usted nos compartió. Entonces ella colocó por acá que qué linda historia. Hacer de una situación fortuita una propuesta de valor para solucionar una situación con una ganancia inmesurable. Un detallazo, definitivamente. Un saludo para doña Silvia. Muchas gracias por el comentario. Nos dicen por acá que excelente tema y mejor exposición. Muchísimas gracias, doña Percy. Comenta por acá, don Cristian. Muchas gracias, Cristian, por su participación y por su comentario. Podemos aprovechar un par de minutitos tal vez para alguna consulta en específico. También, doña Percy, si nos puede dejar sus datos de contacto, se los agradeceríamos por si alguien también quiere ubicarla, tener acceso a más información. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, se me olvidaba los datos de contacto. Cualquier consulta, con mucho gusto, estoy para servirles. Me pueden poner un mensaje, me pueden poner duda, algún comentario, cualquier situación, pues con mucho gusto estoy a la orden. Pueden consultarme y tengo los números, el número personal 83 84 96 54 y el WhatsApp y Telegram 60 71 70 39. Pueden escribir al correo también. Y con mucho gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, doña Percy. De hecho, por acá siguen llegando más comentarios positivos y dice que excelente tema, que muchas gracias por compartir esos conocimientos con nosotros también. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doña Percy, por su tiempo y por esta valiosa exposición, que es un tema sumamente relevante y que no pasa de moda, ¿verdad? Entonces, eso nos enriquece, esos procesos formativos, el haberla tenido esta noche en la apertura de esta Semana de Ciencias Sociales y Económicas. Antes de despedir, recordarles todas las actividades que el conglomerado de Administración, Economía y Contaduría han preparado para ustedes, para enriquecer ese proceso formativo, que no se queden solo con la materia que ven en cada clase o en cada curso, sino también que conozcan más allá de lo que va a ser su futuro quehacer profesional y temáticas también que van a enriquecer su ejercicio profesional si ya están trabajando. Mañana vamos a tener una presentación de la empresa Softland con el alcance de las herramientas tecnológicas de ERP, sistema que es sumamente importante en la actualidad y que ya las carreras de Administración, Economía y Contaduría lo están poniendo en práctica. El miércoles también vamos a tener una demostración del simulador Administración Tributaria Virtual. El jueves vamos a tener una charla con el reconocido Max Barberena sobre desarrollo de profesionales con orgullo nacional, y cerramos esta semana el viernes 12 con otra demostración del simulador Conta Training. Así que cordialmente invitados, como les dije al inicio, en el chat les dejamos el enlace de la agenda para que puedan inscribirse en todas estas actividades. Cedo la palabra en este momento a don Ernesto, don Dexter, por si quieren brindar unas palabras de cierre. Y desde luego agradecer a la profesora Amanda por su participación en esta actividad como moderadora. Muchas gracias. Ernesto. De parte nuestra, bueno, agradecerles a todos los participantes, a la licenciada Percy, lógicamente por su experiencia y el compartirnos este tipo de cosas. El pasar de la teoría a la práctica es muy importante para todos nosotros y lógicamente en ocasiones es mucho más, digamos, enriquecedor para todos nosotros el ver esas experiencias, ¿verdad? Experiencias positivas que muchas veces algo que se puede tomar como negativo, cómo se convierte en algo muy positivo. De parte del conglomerado, agradecerles por la participación también y la interacción que tuvieron también los participantes, ¿verdad? Que me parece muy importante, como decía doña Percy, bueno, que eso no se convierta en más que todo en una charla, sino en un conversatorio. El intercambiar conocimiento muchas veces es eso, tener una muy buena conversación con alguien que tiene experiencia y que nos puede aportar, digamos, al conocimiento más allá de lo que está en los textos educativos, ¿verdad? Y esa experiencia que nos transmitió, agradecerle por todo. A doña Amanda también por el manejo de todas las preguntas, la forma como lo hizo, ¿verdad? Me parece muy apropiado. Y a doña Yendi por el apoyo que nos han dado siempre desde toda la parte de bienestar.
Con todo gusto. Gracias a usted, don Ernesto, por apoyarnos en equipo con la subdirección y con los profesores con permanencia para el desarrollo de estas actividades. Agradecer enormemente a todos los participantes, que tuvimos una muy grata participación de más de 100 personas en esta actividad, y los esperamos en el resto de actividades de la semana, no solo con las carreras de Administración, Economía y Contaduría, sino también con las de Diseño Publicitario, Publicidad, Derecho, que también tienen temas muy interesantes y que el conocimiento siempre es importante, indistintamente de la carrera que estemos cursando. Así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el resto de actividades de esta semana. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.